Bien, y la diabetes en jóvenes ha incrementado en más de 50% en la última década. Vamos a hablar sobre esta preocupante información con el doctor Elar Manrique, presidente de la Sociedad Peruana de Endocrinología. Gracias por estar aquí en Primero a las 2. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿A qué se debe que se ha incrementado en un 50% la diabetes en jóvenes? Primero porque la epidemia de la obesidad yo creo que ha avanzado tan rápido hoy en día que tenemos un problema que es la obesidad infantil, que es un 20% de la población de los niños tienen obesidad infantil. Entonces, uno de los factores de riesgo más importantes para tener diabetes tipo 2 en adolescentes o en niños es la obesidad. Y el factor asociado a la herencia, o sea, si yo tengo un padre o madre con diabetes, antes las diabetes debutaban a partir de los 40, 50, 60 años. Y estamos viendo casos de 12, 14, 16, 18 años con diabetes tipo 2 en adolescentes, lo cual hace pues una llamada de atención para la comunidad, porque si debutan tan temprano, estos pacientes van a tener complicaciones muy serias. Cuando tengan a los 30, 40 años van a tener ceguera, van a tener problemas de amputaciones y van a tener problemas tan serios que van a costar mucho dinero al Estado y a la sociedad. ¿Hay niños que se les ha diagnosticado diabetes? Sí, o sea, en la edad promedio uno pensaba que antes la diabetes tipo 2 era típica del adulto. Uno hablaba de diabetes tipo 1 del joven, del delgadito, del niño, ¿no? Pero hoy día han cambiado un poco los cuadros. Entonces han cambiado con esos estudios que la diabetes tipo 2, que es la del gordito del adolescente, está frecuente en nuestra población. La que no permite, digamos, que la sangre coagule, ¿no es cierto? Que te puedan amputar las piernas. Son etapas, ¿no? Una de las primeras etapas cuando uno tiene diabetes tipo 2 de niño o adolescente, pues no da síntomas. ¿Sabes lo único que te da? Cuando empiezas a bajar de peso, a tener mucha sed, a tener mucha hambre o tener que orinar 10 o 15 veces durante una noche, recién se dan cuenta que tiene diabetes. Durante una noche, tanto. Así es. Y es justamente por el azúcar alto en la sangre. Entonces, estas enfermedades son prevenibles. Entonces, hay un dicho que dice, la mejor prevención es la mejor medicina es la prevención. Entonces, la idea es que hay que prevenir que estos muchachos que están con obesidad, pues hay que bajarlos de peso y tratar de lograr que no hagan diabetes. Entonces, y esto se logra, pues, de alguna manera haciendo educación en los colegios, educación a nivel primario, en los hospitales, en los centros médicos, ¿no? Entonces, pues todos estamos en riesgo de diabetes en las zonas urbanas, sí. Esta semana estamos celebrando el Día Mundial de la Diabetes, el 14 de noviembre, y estamos abocados en difundir pues que esto no es una cuestión de una persona, yo creo que es una cuestión poblacional. Hoy día se habla de 8% de la población en el Perú tiene diabetes tipo 2. O sea, 8%. ¿Y antes cómo era la situación? La situación era en 6% de la población, 7%, ha aumentado. Pero lo peor es que yo creo que antes uno hablaba que la selva y la sierra no tenían mucha diabetes, hoy día tienen tan igual diabetes que la costa. Y la costa es cierto que es el factor de riesgo más importante porque nuestros hábitos sedentarios y nuestros hábitos de consumir tanto carbohidrato y azúcar nos llevan a aumentar de peso muy rápido. ¿Qué se puede hacer entonces con los niños para que no desarrollen ese tipo de diabetes a tan temprana edad, ¿no? ¿Cuál debería ser la alimentación correcta? Porque muchas veces muchas personas piensan que como es niño hay que alimentarlo más o sobrealimentarlo, ¿no? Después cuando lo vemos gordito dicen, bueno, no le importa, va a estirar, pero lo que no saben es que esto acarrea ciertas enfermedades. Esa es una pregunta muy importante porque la prevención en un niño lleva en la familia, o sea, la familia es la que cría y educa a los niños. O sea, ¿qué quiere decir? Detrás de un niño obeso, de un niño diabético, hay un padre diabético o un padre obeso. Entonces tenemos que hacer una educación familiar. Y esto parte de los hábitos alimentarios, qué comer, cómo comer, cuánto comer. El qué comer. Identificar cuáles son los alimentos más ricos en azúcares. Pues las galletas. Un paquete de galleta integral equivale a 2 panes franceses. Un paquete de galletas de soda, X, Y, Z, equivale a 3 panes franceses. Entonces, si los niños empiezan a comer estos alimentos, suben de peso. Las bebidas azucaradas, las sodas, son grandes cantidades de azúcar que contienen. Claro. Los jugos naturales y envasados tienen un gran problema, tienen gran cantidad de fructosa. ¿Y la fructosa qué es? El azúcar de la fruta. Y cuando consumo, si un vaso está bien, pero me como 3, 4, 5 vasos y se me acumula como grasa. Entonces ves azúcar, galletas, las tortas, el consumir, por ejemplo, alimentos procesados. ¿Y el yogur, por ejemplo? Muy bien. Un vaso de yogur tiene 200 calorías que equivale a 2 panes y medio. O sea, sí se... Y un litro de yogur tiene 1000 calorías. Así sea light. El light tiene 500. Bueno, pero igual es un montón Muy de bien. calorías. Entonces, cuando empiezas a entender, necesitas información.
Entonces, si tú tienes información, te tomarás el medio vaso, un vaso no tan grande. No hay problema. O lo eliminas, en todo caso. Bueno, la idea es que siempre las prohibiciones no son buenas, pero hay que permitirlo, pero en forma racionada y adecuada. Y ese es el mensaje. Y si tú te das cuenta, empiezas a hacer loncheras saludables, pero loncheras saludables con un pan con carne, un pan con pollo, un pan con atún, un pan con queso, un pan con aceitunas. Pues, y te doy una bebida como un té, una manzanilla y una hierba luisa, y te doy una fruta entera. Y tengo un desayuno saludable, o una lonchera saludable. Pero no te doy envasados, embolsados, de alto poder calórico, que dan mucho más hambre y al final te producen obesidad. En todo caso, mejor hacer sándwiches para los niños, ¿no? En vez de galletas. Y eso es lo que hacíamos hace 20, 30, 40 años, ¿te acuerdas? Y otra cosa que es muy importante es que se muevan más los niños. Ajá. O sea, los niños hoy día no se mueven. Están sentados frente a una computadora, número de horas de televisión, número de horas de computadora que se han incrementado. Pero otra llamada es a los profesores de los colegios. Los profesores de los colegios tienen que pesar a los niños. ¿Pesarlos? O sea, claro. Tienen que, bueno, pero no hacen eso normalmente en los colegios, ¿no? Yo No creo se que fijan mucho hay en una eso. nueva tendencia ahora, porque tú en una nota de bimestre, tú deberías de tener tu nota y el peso de tu niño cada bimestre. ¿Y qué pasa si al fin de año subió 6, 8 kilos de peso? Pues tienes que tomar alguna medida de prevención y probablemente le vas a decir, señor, su hijo está con sobrepeso o obesidad y tiene que manejarlo el especialista o alguien que lo ayude a bajar de peso o que ustedes cambien su estilo de vida. Entonces, eso va a prevenir que nuestros niños tengan diabetes tipo 2. Entonces, empieza todo en casa, como siempre. Que coman más natural. Que coman más saludable, más natural, pero hay una cosa que alguna vez escuchamos. Ya no comemos en casa. Las comidas son ahora en las calles. Antes, ¿te acuerdas? No sé si tu madre cocinaba antes toda la mañana, hace unos 20, 30 años. Ahora, no, las cosas son mucho más rápidas y Sí, mucho más fast food. Especialmente los fines de semana, ¿no? Y totalmente. Queda flojera. Entonces ya la gente dejó de consumir sus alimentos casi en casa. Entonces hay que promover hoy día que consuman alimentos en casa, los alimentos caseros, ¿no? Pero también racionados, 3 comidas al día. No hay que darles de comer cada 2 horas a los niños. Sí, ¿no? O quiere una galletita y hay que darle sus Así galletitas. es. Su Y después va a querer otra más y otra más y otra más. Entonces esto es algo muy importante. Y hay que evitar la diabetes tipo 2 en niños y adolescentes controlando el peso y los hábitos de la gente. Sobre todo por la salud, más allá de cómo Así se ve es. el niño, ¿no? Así Qué es. importante. Y hay que hacer un programa de obesidad infantil en este país probablemente, como los programas que existen para tuberculosis, para desnutrición. Y hoy día yo creo que ya llama la atención para que hagan un programa sobre la obesidad infantil. Y así evitaremos todas estas condiciones de enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión o el colesterol a edades jóvenes. Que les permita también desarrollar, ¿no? Porque hay niños gorditos que ya nunca desarrollan, se quedan gorditos toda su vida. Así es, pero el problema es que después tienen pie plano, tienen artrosis, tienen problemas de rodillas, tienen lumbalgias. O sea, no solamente el tener obesidad condiciona diabetes, es mucho más extenso el problema. Entonces, tú ves que tu niño tiene un problema de autoestima, tiene un problema de discriminación, le hacen bullying en el colegio. Entonces, cuando tú notas eso, la necesidad del control del peso no solamente pasa por salud y por diabetes, pasa por un problema mucho más extenso que es autoestima, que es una salud integral de estos niños y adolescentes. Bien, muchas gracias, doctor, por haber venido a Primero a las 12. No, a ti, muchas gracias. Y el Día Mundial de la Diabetes es el 14 de noviembre. Muy bien, esperemos tener Hay que una hacernos reflexión. nuestros chequeos, a ver. Un despistaje de ¿no? glucosa en ayunas ese día y que esté debajo de 100. Muy bien, muchas gracias, doctor, por Bien. haber venido. Nosotros ahora vamos a hacer una pausa, tras la pausa lo dejamos con los deportes y Samuel Falme.